Buen día, mi nombre es Amara Sánchez Almonacid, soy estudiante de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Continental y actualmente estoy cursando la asignatura de Fisiología 2 a cargo del docente Pantoja Rivera Oscar Javier. El día de hoy hablaremos sobre la difusión de gases. Bien, chicos, comencemos. Para esto es importante que entendamos la física del movimiento de los gases. Para esto es importante tener en cuenta un principio, que es que, eh, por ejemplo, si yo tengo una botella de agua y tengo el líquido adentro, si yo presiono esta botella, el agua iría hacia afuera, sino, ¿pero por qué? Porque yo estoy ejerciendo mucho más presión adentro y afuera hay menos presión. Entonces, esto es a lo que me refiero con que cuando hay mayor presión, va a ir hacia donde hay menos presión. Esto se va a evidenciar cuando nosotros hablamos de la inspiración. En la inspiración, el diafragma se va a contraer, es decir, que va a bajar hacia abajo haciendo que el volumen de la caja torácica se expanda y el volumen intraalveolar también, lo que me generaría una presión negativa, porque a mayor volumen, menor presión. Entonces, tengo presión negativa en mis pulmones y en el ambiente yo tengo una presión positiva, bueno, dependiendo del lugar donde estoy, pero generalmente es positiva, y esta presión positiva y yo tengo aquí negativa, básicamente es como la parte de la botella que les decía que se presionaba y el aire ingresa. Y va a ser el lado contrario en lo que es la expiración, porque en la expiración recordemos pues que el volumen disminuye, por ende habría más presión y expiramos, sale el aire. Bien, ahora, recordemos que el aire es una mezcla de gases. Esta mezcla de gases va a estar compuesta en sí por gases como el oxígeno, como el dióxido de carbono y el nitrógeno. El oxígeno en un 21%, el dióxido de carbono en un 0,04%, casi despreciable, y el nitrógeno en un 79%. Lo que me lleva a la explicación de que pues, el nitrógeno es el que va a tener como que una presión parcial mayor, ¿no? Entonces, recordemos también pues que la concentración entonces de cada uno de estos gases se puede modificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo respirar 21% de oxígeno normalmente. Sin embargo, cuando hago uso de puntas nasales, cuando tengo un paciente internado y narinas, puedo modificar esta cifra hasta un 40% de oxígeno puro. En el caso de usar una máscara, se modifica hasta un 60% y en el caso de usar una bolsa de reservar puede ser hasta el 100% inclusive. Entonces, recordemos también que el aire va a tener una presión atmosférica. Esta presión atmosférica, una presión barométrica, va a estar dada por la fuerza que ejerce lo que es la atmósfera sobre nosotros en sí, dividido entre la superficie total. Y esto va a variar a medida que se va ascendiendo, porque lógicamente cuando tú subes más arriba en la altura va a haber menor fuerza, o sea, menor presión. Por ende, la presión barométrica estaría disminuyendo, ¿no? Bien, así es. Por ejemplo, la presión barométrica, más o menos en La Paz, por ejemplo, es de 495 milímetros de mercurio, muy a diferencia de lo que está en el ambiente sobre el nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio. Ahora, la ley de Dalton me menciona que pues la presión parcial de un gas va a estar dado por la presión barométrica multiplicado por la concentración de este gas. Por ejemplo, la presión parcial del oxígeno es el 760 por 0,21, que me dio 159,6 milímetros de mercurio. Esto en el caso de estar a metros sobre el nivel del mar. Lo que me indica que cuando yo voy a la altura, lo que cambia es la presión, no cambia el volumen, chicos. El volumen no cambia, pero ya les dije en qué caso sí podemos modificarlo, ¿sí? En el caso de que, pues, nosotros hablemos de una respiración mecánica, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros hablamos del aire, del ambiente, tenemos que recordar que es aire seco. Y para ser útil este aire seco tiene que modificarse. Es así que vamos a tener la importancia de la zona de conducción que va desde las fosas nasales hacia el bronquiolo 17. ¿Cuál es el fin de
toda esta zona de conducción, la función es calentar, humidificar y filtrar. De modo que el aire me llegue a 37 grados centígrados con una humidificación al 100% y me genere vapor de agua. El vapor de agua va a tener una presión de 47 milímetros de mercurio. Y pues cuando nosotros tenemos el alveolo, ya vamos a tener una mezcla de aire que va a contar con una presión alveolar del oxígeno, que va a estar dada por la presión barométrica menos la presión del agua, multiplicado por la concentración del oxígeno menos la presión arterial del dióxido de carbono, que muchas veces es despreciable porque es de 0,8, así que se puede decidir entre trabajar con esta cifra o no, que pues más o menos la presión arterial del oxígeno viene siendo de 109 milímetros de mercurio, y en el caso de la presión alveolar del dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, miren, comparemos. La presión alveolar del oxígeno, que es de 109, a diferencia de la presión arterial del oxígeno, que es de 97 milímetros de mercurio. De 109 a 97, lógicamente, ¿dónde va a pasar? Iría de mayor a menor. Entonces el oxígeno se va a difundir hacia las arterias. En el caso del dióxido de carbono, vemos que es similar, igual. Ahora, vamos a tener nosotros nuestra gradiente alveolo capilar, que normalmente es de 9, pero si es que esta gradiente alveolo capilar aumentara, me generaría un shunt pulmonar, que pues lo que me va a generar es zonas sin tener la ventilación adecuada, y esto generaría pues la alteración de la ventilación perfusión. Además, puede ser que nosotros vamos a tener un recambio alveolar. Este recambio alveolar va a estar constituido pues por la capacidad de reserva expiratoria, que es de 2.300 milímetros, que se cambia poco a poco en lo que son ciclos respiratorios, lógicamente. Ahora, por ciclo vamos a tener un cambio de un séptimo. En 16 ciclos se va a llegar a cambiar, hacer el cambio total. Ahora, en cuanto a la difusión de gases, me gustaría que recuerden lo que es la ley de Fick y la ley de Henry. La ley de Fick me menciona, pues, que, bueno, en sí, esta ley de, no sé, pero es la ley de Fick. Esta se va a encargar de medirme lo que es la difusión de los gases. Va a estar dada por 1, el área multiplicado por la temperatura, por la diferencia entre la gradiente de presión multiplicado por el coeficiente de difusión dividido entre la distancia. En el caso del oxígeno, por ejemplo, el coeficiente de difusión es de 1, y pues el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno. En el caso del edema o una neumonía va a haber una barrera muy grande, por lo que incluso, o sea, sí el oxígeno pasaría, pero el oxígeno no, y esto me estaría alterando la difusión de gases. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando hay un edema, que va a generarme que el intersticio se vuelva como que se engruese porque hay una acumulación de líquidos. Y en el caso de la ley de Henry, me habla pues de la presión parcial de gas en un fluido, que va a depender tanto de su concentración como de su solubilidad, lo que me lleva pues a la fórmula solubilidad de la concentración del gas disuelto dividido entre su solubilidad. En el caso del oxígeno es de 0,024, muy poquito, y en el caso del dióxido de carbono es de 0,57, como les decía, 20 veces más. Y son estas cosas que se tienen que tener en cuenta para que se realice una difusión de gases adecuada, en el que yo mantenga la relación ventilación-perfusión, y en el que pues se llegue a dar correctamente ese intercambio para no generarme problemas de hipoxemia, cianosis, etc. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.